Buen día. Para la presente fecha, 18 de octubre del año 2022, siendo las 8 de la mañana con 7 minutos, ha sido señalada la audiencia de inicio de debate dentro de la carpeta judicial identificada con el número 145-01015-2022. Asimismo, se identifica con el número interno de este tribunal 138-2022, en donde figura como acusada la señora Ana Lucía Gómez Pérez por el delito de parricidio regulado en el artículo 131 del Código Penal. Se hace de su conocimiento que esta audiencia será grabada, con lo cual se sustituye acta detallada con acta sucinta de conformidad con los artículos 148 y 395 del Código Procesal de Guatemala. Este órgano jurisdiccional, en calidad del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, está presidida por el juez abogado Ingrid Marlene Sorí González, quien es la juez presidenta. Jorge Luis Pérez Pinto como juez vocal 1 y Edgar Manuel Herrera Solís como juez vocal 2. Se advierte a los comparecientes que por cuestiones de orden, decoro y eficacia, el debate se podrá ordenar el alejamiento de las personas cuya presencia no sea necesaria. Además, los asistentes deberán permanecer respetuosamente y en silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder preguntas que se les formulen. No podrán optar por comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro y producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos. Caso contrario, se expulsará a estas personas o en su caso se les impondrá los apremios que indica la ley. Queda prohibido el uso de teléfonos celulares, radios y cualquier aparato de comunicación o cámara de video sin autorización del juez. Esto con base a lo regulado en los artículos 358 y 359 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, se le ruega a los presentes ponerse de pie, ya que en este momento harán a su ingreso los miembros de este honorable tribunal. Se hace el ingreso a todos los presentes. Tengan la bondad de sentarse. Nos encontramos reunidos en este Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. El día de hoy, 18 de octubre del año 2022, estamos presentes para llevar a cabo audiencia de debate por el delito de parricidio en contra de la señora Ana Lucía Gómez Pérez, por el cual procedo a verificar la presencia de los sujetos procesales de conformidad como lo establece el artículo 368 del Código Procesal Penal. Se le ordena a los al asistente se le solicite las credenciales a cada una de las partes para que proceda a la verificación. Se encuentra presente en este momento la agente fiscal del Ministerio Público. Buen día, honorable juzgadora, sí me encuentro presente. Gracias. Su número de identificación, por favor. Con gusto, es colegiado activo 14.800. Gracias. ¿Se encuentra presente en este momento el o la querellante adhesivo? Sí me encuentro presente, honorable juzgadora. Gracias, abogada. ¿Se encuentra presente en este momento el abogado director? Me encuentro presente, honorable juzgadora. Gracias, abogado. ¿Se encuentra presente en este momento la síndica? Buen día, honorable juez, me encuentro presente. Gracias. Ordeno que le quiten los grilletes a la procesada, ya que es un derecho que le asiste con base a lo establecido en el artículo 355 del Código Procesal Penal y queda en resguardo de la Policía Nacional Civil. Por lo tanto, pregunto, ¿se encuentra presente el abogado defensor? Presente, honorable juzgadora. Gracias. Gracias. Con base a lo establecido en el artículo 368 del Código Procesal Penal, se procede a verificar la presencia de los siguientes órganos de prueba del Ministerio Público, como lo son, se encuentra presente el médico forense. Sí, me encuentro presente. Gracias.
Gracias, abogado. Se encuentra presente en este momento el perito propuesto por el Ministerio Público. Sí me encuentro presente, honorable juzgadora. Gracias. Se encuentra presente en este momento el testigo propuesto por el Ministerio Público. Buen día, honorable juez. Me encuentro presente. Mi nombre es Gabriela Hernández. Gracias. A todos los órganos de prueba presentes se les invita a pasar a la antesala y oportunamente serán llamados. Asistente de audiencias, por favor, conducir a los órganos de prueba a la antesala, por favor. Gracias. Gracias. Muy bien, se procede a abandonar esta sala de audiencia. Pregunta este juzgador a los sujetos procesales si tienen alguna objeción en cuanto a que los miembros de este tribunal conozcan el presente proceso. Se le concede la palabra al Ministerio Público si tiene alguna objeción. No tengo ninguna objeción, señoría. Muchas gracias. Gracias, abogado. Le concedo la palabra al abogado director si tiene alguna objeción. Ninguna objeción, honorable juzgadora. Gracias, abogado. Se le pregunta a la defensa técnica si tiene alguna objeción. Ninguna, honorable juzgadora. Gracias. Invoco en nombre de Dios en este momento para pedirle la sabiduría y discernimiento para juzgar esta causa y con base a las normas, leyes penales y constitucionales que inspiran el enjuiciamiento penal guatemalteco y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 368 del Código Procesal Penal, procedo a dar apertura al presente debate oral y público y que el acta de debate quedará registrada oralmente y contenida en un disco compacto, quedando encargada del resguardo en el registro electrónico del oficial de audiencias, el cual se dará una copia a cada una de las personas que lo requieran. Quedando debidamente enterados, ¿están de acuerdo? Esto de acuerdo con lo regulado en los artículos 147, 148, 160 y 169 del Código Procesal Penal. Le pregunto al acusado si entiende usted el idioma español o de no entenderlo, ¿tiene usted derecho de ser asistido por un intérprete? ¿Entiende usted el idioma español? Sí, entiendo, honorable juzgadora. Entiendo el idioma español. Gracias. Le advierto también a la acusada que de conformidad con lo que establece el artículo 368 del Código Procesal Penal que debe poner mucha atención a lo que se va a realizar en esta audiencia y en las que serán señaladas hasta que termine este juicio, porque se trata de establecer su inocencia o su culpabilidad en el hecho por el cual a usted se le está siendo juzgada por este tribunal. Si el Ministerio Público, a través de las pruebas que acá se diligencien y usted pronuncie, logra acreditar su participación en el hecho, se va a dictar una sentencia condenatoria. En caso contrario, se le absolverá. Asimismo, se hará constar que usted está siendo asistida por un abogado de su confianza con quien debe consultar cualquier tipo de duda, cualquier actitud o asumir. Le pregunto, ¿ha comprendido lo que le acabo de indicar? Sí, he comprendido, honorable juez. Gracias. Dejo en este momento la palabra a la agente fiscal del Ministerio Público para que pueda presentar su alegato de apertura. Muchas gracias, honorable juzgadora. Buen día tenga cada uno de los miembros del honorable tribunal y todos los presentes. En cumplimiento del mandato del artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y en ejercicio de la persecución penal y el velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, consideramos que en este presente caso se cuenta con elementos suficientes y serios para destruir la presunción de inocencia que se le asiste a la sindicada en el presente proceso penal, ya que al desarrollarse la plataforma fáctica, jurídica y probatoria que ostenta el escrito de acusación, no quedará dudas de la participación y responsabilidad penal que la señora sindicada Ana Lucía Gómez Pérez del delito imputado por el ente fiscal y por lo tanto esta responsabilidad que se le conlleva. La plataforma fáctica del Ministerio Público se desarrolla de la manera siguiente. El día 23 de julio del año 2022, aproximadamente a las 15:20, ella se encontraba en el interior de su domicilio junto con su esposo cuando ella procedió a confrontarlo
preguntando del por qué él le era infiel con su mejor amiga. Escuchando esto, su difunto esposo procede a la discusión y entre todo pues se resaltan los golpes y los empujones sobre la pareja y en una de ellas saca un cuchillo de cocina y lo incrusta ella en su momento y pues fallece el señor Oxiso, ¿verdad? Esa acción o conducta humana típica, antijurídica, culpable y punible encuadra dentro de los parámetros de ley de la materia como parricidio, contemplado en el artículo 131 de nuestro Código Penal guatemalteco. O sea, es decir, que al desarrollarse y desfilar en ese juicio oral y público todos y cada uno de los elementos y órganos de prueba en este ente fiscal, logrará destruir esa presunción de inocencia y acreditar aspectos de modo, tiempo y lugar de la tesis acusatoria. Solamente, honorable juzgador. Gracias, abogada. Le concedo la palabra en este momento a la abogada directora para que presente su alegato o al abogado director para que presente su alegato de apertura. Muchas gracias, honorable juzgadora. Como abogado director, me adhiero al alegato inicial del Ministerio Público. Gracias, abogado. En este momento se le da la palabra al abogado de la defensa técnica para que presente su alegato de apertura a juicio, por favor. Gracias, honorable juzgadora. La defensa técnica, gracias. La defensa técnica de la acusada, con el fundamento en el artículo 368 del Código Procesal Penal guatemalteco, presenta el siguiente alegato de apertura. Quizá una de las fases más importantes del proceso es esta, la del juicio, que se cumple con la que establece en el artículo 5 del Código Procesal Penal guatemalteco, que es uno de los fines del proceso, el cual es, encontrar la verdad de los hechos. ¿Y cómo se va a encontrar los hechos? Y a través de qué órganos y elementos se prueban y que vengan y desfilen en esa sala de audiencias. Acá se encuentra presente la señora acusada. Honorable tribunal, y por lo imperativo que es la ley, es inocente, porque así lo establece la Constitución de la República de Guatemala en su artículo 14 y asimismo el artículo 14 del Código Procesal Penal guatemalteco. Día tras día existen numerosos casos en los cuales se imputan hechos a personas que son inocentes. Lamentablemente es una realidad y es justamente porque en todo país, bueno, en el caso más común, lo anterior mencionado no es ajeno al caso que hoy nos convoca, puesto que aquí estamos de frente a un caso en el cual sí hubo una persona fallecida, lamentablemente, más sin embargo, más sin embargo está involucrada la libertad de una persona y de acuerdo a lo que establece el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la obligación del Estado garantizar a los habitantes de la República la justicia. Estamos aquí, señor juez, perdón, con aquella esperanza de que se aplique esa justicia, toda vez sea mi patrocinada, que se pueda demostrar que actuó en su propia defensa, de acuerdo a lo que establece el artículo 24 del numeral 1 del Código Procesal Penal guatemalteco, la cual sería legítima defensa. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, siempre que concurran circunstancias en las que establece el precepto legal, como lo es agresión ilegítima, que en este caso, juez, que mi patrocinado, mi patrocinada, perdón, al estar en su domicilio, tuvo una discusión con su conviviente, por lo que no tuvo más opción que defenderse en el ataque que estaban propinando el tras una discusión. Por lo tanto, los presupuestos establecidos en la norma penal y en base a los diligenciamientos de los medios de prueba que van a presentar tanto el Ministerio Público como la Defensa Técnica, tales como pruebas periciales, testimoniales y documentales, se va a demostrar y establecer que el Ministerio Público no sea capaz de destruir esta presunción de inocencia. La defensa estará solicitando con fundamento en el artículo 391 del Código Procesal Penal guatemalteco una sentencia de carácter absolutoria y eso sería únicamente, honorable juzgador. Gracias, abogado. Entonces, después de haber escuchado los alegatos de apertura y con fundamento en el artículo 370 del Código Procesal Penal, procedo a explicarle de manera clara y sencilla el hecho por el cual se le atribuye a la sindicada el presente delito.
Por lo tanto, recordemos el 23 de julio del año 2022, aproximadamente siendo las 15 horas con 20 minutos, usted se encontraba en el interior de su domicilio junto a su cónyuge. Cuando usted procedió a confrontarlo, preguntándole del por qué le era infiel con su mejor amiga. Escuchando esto, pues su difunto esposo procede a la discusión y entre todos resaltan los golpes y los empujones. Y en una de ellas saca un cuchillo de cocina y usted lo incrusta y en ese momento pues fallece la hoy víctima. Por lo tanto, pues con esta acción o esta conducta humana típica, antijurídica, culpable y punible, lo cual se encuadra dentro de lo que actualmente es el parricidio, o este es el hecho pues que en efecto se le acusa. ¿Entendió, sindical? Sí, honorable juez. Gracias. Con fundamento a lo establecido en el artículo 369 del Código Procesal Penal, se le pregunta a los sujetos procesales si tienen cuestiones incidentales que plantear. ¿Tiene algún incidente que plantear por parte del Ministerio Público? No, no tengo ningún incidente que plantear, honorable juzgadora. Gracias, abogada. ¿Tiene algún incidente que plantear en este momento el abogado director? Ninguno, honorable juzgadora. Gracias. ¿Tiene en este momento algún incidente que plantear por parte de la defensa técnica? Gracias, honorable jugador. Sí, tengo un incidente que plantear. Con fundamento en el artículo 369 del Código Procesal Penal guatemalteco, esta representación plantea el incidente de aprehensión ilegal, toda vez que mi patrocinada el día 23 de julio del año 2022 fue aprendida de manera agresiva, en virtud de que mi patrocinada el día de su aprehensión fue sometido a malos tratos, torturas y otros tratos que se le dieron en momentos de su aprehensión, que realmente son considerados inhumanos. Por lo tanto, honorable juez, estos son los agravios causados a mi representada. Solamente. Gracias, abogado. Conforme a lo establecido en el artículo 369 del Código Procesal Penal, se admite el incidente de aprehensión ilegal presentado por la defensa técnica y se resolverá en sentencia. Por lo tanto, queda notificado el fiscal, el abogado director y la defensa. Señora acusada, después de haber escuchado al Ministerio Público y su abogado, la ley le concede el derecho y oportunidad de declarar sobre el hecho, por lo que le hago ver que en este momento también tiene por parte por parte de la Constitución, tiene el derecho de guardar silencio, por lo que antes de contestar se declara o no, si declara usted o no, debe consultar a su abogado. Va a declarar, señora acusada. Por el momento no, honorable juez. Gracias. Bien, entonces con la anuencia del profesional del derecho solo vamos a proporcionar los datos. Hago de conocimiento que a los sujetos procesales que la señora acusada ha presentado su documento de identificación con código 1 de identificación 1122, 33,445, 1311. De acuerdo a mi criterio, es suficiente para individualizarlo. Le pregunto al representante del Ministerio Público si desea corroborar los datos de dicho documento. No, no es necesario, señora jueza. Gracias. Está bien. Le pregunto al abogado director si desea corroborar los datos de dicho documento. No, honorable juzgadora. Gracias. Bien, con anuencia de su abogado le solicito que nos proporcione los siguientes datos generales de su persona para la cual le amonesto con fundamento en los artículos 85 y 222 del Código Procesal Penal.
para que a la hora de proporcionar sus datos se conduzca con la verdad. ¿Ha entendido? Sí, honorable juez. Gracias. ¿Cuál es su nombre completo, por favor? Ana Lucía Gómez Pérez. Gracias. ¿Tiene usted algún sobrenombre o apodo? No. Gracias. ¿Cuál es su edad? 35 años. Gracias. Indica su estado civil. Casada. Gracias, señora Gómez. El nombre del ahora occiso o en sí, el nombre de su esposo, ¿cuál es? Luis Carlos Bonilla Cepeda. Gracias. ¿Tiene usted hijos? Sí, 2 hijos. ¿Cuál es su profesión o oficio? Ama de casa. Gracias. ¿Cuál es su nacionalidad? Guatemalteca. Gracias. ¿Su lugar y fecha de nacimiento, por favor? El 5 de noviembre de 1986. ¿Y su lugar de nacimiento? Colonia Santa Luisa, Guatemala, Guatemala. Gracias. Esa es su dirección. ¿Y cuál es su lugar de nacimiento? Guatemalteca. Gracias. ¿Su grado de escolaridad? Secretaria. Gracias. ¿Su lugar para recibir notificaciones o la realizará siempre en la dirección de su abogado? Siempre en la dirección de mi abogado defensor. Gracias. Señora acusada, ¿ha estado usted anteriormente ligada a algún tipo de delito? Y si así ha sido, ¿ante qué causa o por qué motivo? No, honorable juez. Gracias. En este momento procedemos a la recepción de los órganos de prueba, iniciando con la prueba pericial, para lo cual en este momento se le concede la palabra al representante del Ministerio Público. Muchísimas gracias, honorable juzgadora. Con todo respeto, solicito que se pueda ingresar a la sala al señor perito. Se autoriza en este momento al asistente para que haga pasar al perito. Doctor, por favor, le solicito ingrese a la sala de audiencia y me permite su documento de identificación y si lo puede poner a la vista, por favor. ¿Podría poner a la vista el documento? Gracias. Señor perito, hago de su conocimiento que fue citado a esta sala de audiencias con la finalidad de que declare con relación al hecho de que se juzga, por lo que al momento de hacerlo se conduzca siempre con la verdad y quien se pronuncie con mentira en este debate se niegue a declarar estando obligado a ello u oculte la verdad puede ser sancionado por el delito de falso testimonio, regulado en el artículo 460 del Código Penal. Por lo tanto, el responsable de falso testimonio será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. Si el falso testimonio se cometiere en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y con multa de 200 a 2,000 quetzales. ¿Ha comprendido la advertencia, señor perito? Sí, señor juez. Gracias. Sucesivamente se le realizarán unas preguntas, por lo cual se le solicita contestar con la verdad. Indíqueme su nombre completo, por favor. Es Ismael Chumis. Gracias. ¿Qué edad tiene, señor perito? 27 años. Gracias. ¿Cuál es su profesión u oficio? Médico forense. Gracias. ¿Su lugar de origen? En la ciudad de Guatemala. Gracias. ¿Usted conoce o es familiar del acusado? No, no lo conozco ni soy familiar. Gracias, señor perito. Se le informa a las partes que tengo el documento a la vista en el cual se lee el número de carnet y el puesto que desempeña, que en efecto es médico forense. En la clínica forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la Ciudad de Guatemala.
Pregunto a la defensa técnica si desea corroborar el contenido del documento de identificación del perito. No es necesario, honorable juzgador. Gracias a mi consideración, el documento es suficiente para que pueda declarar en la presente audiencia. Le concedo la palabra en este momento a la representante del Ministerio Público para que proceda a examinar al perito. Tiene la palabra. Muchas gracias, honorable jueza. Me dirijo a usted, doctor. Todo lo que le indique será dirigido al juez con el objeto de establecer idoneidad. Se le pregunta lo siguiente. Doctor, ¿puede indicarme usted en dónde trabaja y qué cargo desempeña? Trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala como médico forense. Gracias. ¿Cuánto tiempo tiene usted de elaborar para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses? 7 años. Gracias. ¿A requerimiento de quién practicó usted el informe y qué es lo que contiene el mismo? A requerimiento del auxiliar fiscal Susan Stephanie Castellanos, que contiene el informe sobre la necropsia médico-legal practicado al occiso. Gracias. ¿Aproximadamente cuántos dictámenes realiza usted en el mes? Dependiendo de la carga de trabajo, regularmente entre 9 a 12 dictámenes. Ok, muchísimas gracias. ¿Ha estado usted involucrado en algún proceso por el delito de falso testimonio o ha estado preso o procesado por algún otro delito? No. ¿Cuál es el motivo de su comparecencia ante este órgano jurisdiccional? Fui citado para ratificar, ampliar o modificar el dictamen pericial que realicé. Ok, muchísimas gracias, perito. Señor juez, con fundamento en el artículo 380 del Código Procesal Penal guatemalteco, se le solicita que se le pueda poner a la vista al perito el dictamen realizado por él mismo, a efecto de que lo pueda ratificar, ampliar o que se pueda modificar. Únicamente la Gracias. honorable juzgadora. Gracias al asistente de la audiencia, por favor, póngale a la vista el dictamen solicitado al perito y pues en su momento presentar el dictamen. Ahora bien, le pregunto al abogado de la defensa técnica si desea corroborar los datos de copia que tiene en su poder. No es necesario, señor juez. Gracias. Se le concede la palabra al Ministerio Público para que pueda diligenciar su órgano de prueba. Tiene la palabra. Muchas gracias, honorable juzgadora. Me dirijo a usted, señor perito. Cualquier pregunta que se le va a estar haciendo debe responder usted viendo a la juzgadora y asimismo también se le indica que si usted escucha la palabra objeción, no responda hasta que la jueza se lo indique. Voy a proceder con las preguntas. ¿Puede indicarme usted el número con que se identifica el dictamen que tiene a la vista? Le repito, señor perito, ¿puede indicarme usted el número con que se identifica el dictamen que tiene a la vista? Sí, es el dictamen 2022-30502, SINACIP 2022-130. Gracias. ¿En qué fecha fue realizado el dictamen? El 23 de julio de 2022. ¿Reconoce usted la firma y el sello que calza el dictamen? Sí, la firma es de mi persona y el sello es de la institución. Muchas gracias. ¿Puede indicarme usted a quién se le realizó el dictamen? Se le realizó el dictamen al señor Luis Carlos Bonilla Cepeda. Ok, gracias. ¿Puede indicarme también usted quién fue la persona que le solicitó que lo realizara? La auxiliar fiscal del MP, Jorge Luis Arana. Ok, muchísimas gracias. ¿Puede también usted darle lectura a los objetivos del dictamen? Sí, los objetivos del peritaje que se encuentran en el inciso B, los cuales son: A, determinar la causa de muerte;
Lo que es B, determinar tiempo de muerte, y C, certificar la muerte. Ok, muchísimas gracias. Señor perito, ¿puede usted también darle lectura al numeral tercero, el cual se refiere a las conclusiones? Sí, las conclusiones, numeral tercero, 3.1, causa de muerte, lo que es directa, desangramiento interno de los vasos sanguíneos ubicados en el cuello lado izquierdo, con cortaduras en la parte interna del tórax. Lo que es la básica, desangramiento fluyente por cortadura de la parte interna del tórax, desangramiento interno. Le indicaba lo que es antecedentes, heridas perforantes y cortantes producidas por arma pulsocortante, o sea, un cuchillo. El tiempo estimado de la muerte fue inmediata, únicamente. Muchísimas gracias, señor. ¿Qué método fue el que usted utilizó para poder llegar a emitir ese diagnóstico? El reconocimiento médico legal. Gracias. ¿Usted ratifica, amplía o modifica su propio dictamen? Ratifico cada uno de sus puntos. Ok, muchísimas gracias. Únicamente, señor perito, con fundamento en el artículo 380 de nuestro Código Procesal Penal, se solicita que se tenga por incorporado el dictamen ya ratificado por el perito. Así que, señora juez, y por posterior al contraexamen de los sujetos procesales, se ha incorporado a la carpeta judicial únicamente, honorable juzgadora. Gracias, abogada. Se deja en este momento la palabra al abogado director para que realice su interrogatorio al perito. Muchas gracias, honorable juzgadora. Me dieron las preguntas del Ministerio Público, solamente. Gracias, abogado. Se deja entonces en este momento la palabra al abogado de la defensa técnica para que realice su contraexamen al perito, por favor. Gracias, honorable juzgadora. Doctor, usted en el dictamen que tiene a la vista concluyó que una de las causas de muerte fue por herida por arma blanca, desangramiento fluyente por cortadura de la parte interna del tórax. ¿Cómo es posible que usted, cómo es que usted llegó a esa conclusión? Muy bien, le explico. Al momento de practicar la necropsia médico-legal, me percaté que las heridas que presentaba el cadáver y de acuerdo a las características fueron realizadas por arma blanca, ya que en este caso se presentó una herida cortante de bordes lisos con forma de ojal, donde se observó la herida más profunda que extensas y paredes lisas, es decir, las típicas heridas causadas por arma blanca. Correcto. Según el análisis que se realizó, ¿con qué tipo de arma blanca considera usted que fueron hechas las heridas? Según los análisis que se realizaron, se logró determinar que las heridas que tenía el occiso fueron hechas por un arma blanca de tipo pulsocortante. Muchas gracias. No hay más preguntas, honorable juzgador. Gracias, abogado. Se le informa al señor perito que ha finalizado su intervención, se le hace entrega de su documento de identificación, puede continuar con sus actividades habituales y si necesita alguna constancia, puede pasar al oficial y se la tiene por incorporado a la carpeta judicial el documento ya relacionado. Sin embargo, se le pregunta a la defensa técnica si desea corroborar el contenido del documento de identificación del perito. Eh, no es necesario, honorable. Gracias, abogado. Se le autoriza al asistente que haga pasar al perito en balísticas y por favor, si le puede solicitar el ingreso a la sala de audiencias, por favor. Gracias. Ya se encuentra presente en la sala de audiencias el perito en balística. ¿Se encuentra presente en este momento el perito en balística? Sí, me encuentro presente. Gracias, abogado. Gracias.
Señor perito, hago de su conocimiento que fue citado a esta sala de audiencias con la finalidad de que declare con relación al hecho de que se juzga, por lo que al momento de hacerlo se conduzca siempre con la verdad y quien se pronuncie con mentira en este debate se niegue a declarar estando obligado a ello u oculte la verdad, puede ser sancionado por el delito de falso testimonio regulado en el artículo 460 del Código Penal de Guatemala. El responsable de falso testimonio será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. Si el falso testimonio se cometiere en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. ¿Ha comprendido la advertencia, señor perito? Sí, comprendo, honorable juzgadora. Gracias a mi consideración, el documento es suficiente para que pueda declarar en la presente audiencia. Le concedo la palabra a la representante del Ministerio Público para que proceda a examinar al perito. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, honorable juzgadora. Me dirijo a usted, señor perito. Se le van a realizar ciertas preguntas donde usted debe dirigirse a la juzgadora y asimismo también se le indica que si usted escucha la palabra objeción, no responda hasta que la jueza se lo indique. Señor perito, ¿en dónde labora usted actualmente? Actualmente laboro en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo tiene usted de laborar para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses? Serían alrededor de 4 años. Muchísimas gracias. ¿Cuántos dictámenes realiza usted aproximadamente en el mes? Serían alrededor de 7 dictámenes. Muchas gracias. ¿Ha estado usted involucrado en algún proceso por el delito de falso testimonio o ha estado usted preso o procesado por algún otro delito? No, nunca. Muchísimas gracias. Señor perito, ¿cuál es el motivo de su comparecencia ante este órgano jurisdiccional? Fui citado para ratificar, ampliar o modificar un dictamen pericial que realicé. Ok, muchísimas gracias. Solamente. Se le solicita, señora juez, que con fundamento en el artículo 380 del Código Procesal Penal Guatemalteco se le pueda poner a la vista el dictamen realizado por el perito a efecto de que lo pueda ratificar, amplíe o se modifique. Gracias, abogada. Asistente de la audiencia, por favor, póngale a la vista el dictamen solicitado al perito y pregunto al abogado de la defensa técnica si desea corroborar los datos de la copia que tiene en su poder. No es necesario, honorable juzgador. Gracias. Se le concede la palabra al Ministerio Público para que pueda diligenciar su órgano de prueba. Muchas gracias, honorable juzgadora. Señor perito, procedo yo a realizarle las siguientes preguntas. ¿Puede usted leer la identificación del dictamen? Sí, con gusto. Sería el dictamen BIOL-20-6363 y NACIF 20-42690. Muchísimas gracias. ¿Podría leer también usted el punto 1, en el cual se refiere a la descripción del objeto realizado del dictamen, perdón? Sí, con gusto. Número punto 1 sería un arma de tipo cuchillo con hoja de metal afilada de color gris, con empuñadura de posible madera y de posible color café, identificado con fines analíticos como indicio BIOL-20-6363-1. Muchísimas gracias. Señor perito, ¿puede leer también usted los objetos del dictamen? Sí, claro, el objetivo era determinar la presencia de sangre y el origen de la misma en el inicio remitido. Ok, muchísimas gracias. ¿Puede también usted decirme qué método de información utilizó para poder realizar el dictamen? Sí, con gusto. Fue utilizado el método científico en el dictamen. Ok, muchísimas gracias. ¿También puede usted leerme cuáles son las conclusiones que realizó usted en su dictamen? Sí, con gusto. Sería de forma directa, las muestras corresponden a sangre humana. Se determina el indicio de sangre de la víctima en el arma. También se descarta suicidio como causa principal de muerte y la sangre que tiene la indicada corresponde a la víctima. Ok, muchas gracias. Señor perito, ¿usted ratifica, amplía o modifica su dictamen? Sí, lo ratifico.
Ok, muchas gracias. Solamente, no se tienen más preguntas, honorable juzgadora, y con el fundamento, perdone, en el artículo 380 de nuestro Código Procesal Penal guatemalteco, se le pueda solicitar que se tenga por incorporado el dictamen ya ratificado por el perito. Posteriormente, a realizar el interrogatorio de los sujetos procesales, y es únicamente, señora jueza. Gracias, abogada. Se le dejan en este momento la palabra a la abogada directora para que realice sus preguntas al perito. Muchísimas gracias, jueza. Pues únicamente me estoy adhiriendo a las peticiones y preguntas que realizó el Ministerio Público en esta ocasión. Gracias, abogada. Se deja en uso la palabra al abogado de la defensa técnica para que realice su contraexamen al perito. Y por favor, tanto el Ministerio Público y el querellante deben estar atentos al interrogatorio para objetar las preguntas que sean impertinentes o capciosas. Tiene la palabra, abogado. Gracias, honorable juzgadora. Señor perito, a continuación se le realizarán unas preguntas, por lo cual se le solicita que conteste. Cuando usted recibió el indicio, ¿se percató que iba debida y perfectamente embalada? Pues al momento de recibir los indicios se sigue el protocolo correspondiente, esto de revisar si está perfectamente embalado por parte de los técnicos de escena del Ministerio Público, ya que dichos indicios deben llevar la descripción de la evidencia, llevar el sello y la firma de quien embala dicha evidencia. Correcto. En el dictamen que usted indica, ¿no se procedió a realizar el análisis solicitado para determinar la presencia de las células epifetales? ¿Podría explicar por qué no lo hizo? Pues no se realizó debido a que las trazas de muestras que pueden estar presentes se deben consumir, por lo que no serían útiles para realizar el análisis correspondiente, ya que es necesario contar con elementos certeros, esto para que se permita correlacionar la escena sospechosos-víctima a través del análisis biológico. Muy bien. Señor perito, ¿usted realizó el cotejo de la huella dactilar al indicio número 1? Objeción, señor juez, ya que esta pregunta resulta impertinente, toda vez que el dictamen se basa únicamente en el análisis de sangre y el origen de la misma en el indicio remitido. Con lugar la objeción del Ministerio Público, toda vez que el dictamen que está diligenciado únicamente es sobre un análisis de sangre sobre el indicio de 1. Por lo tanto, sería tan amable de reformular su pregunta, señor abogado de la defensa técnica. En este caso no tengo más preguntas, honorable juzgador. Gracias, se le informa al señor perito que ha finalizado su intervención. Se le hace entrega de su documento de identificación. Puede continuar con sus actividades habituales y si necesita alguna constancia, puede pasar a secretaría. Se tiene por incorporado a la carpeta judicial el documento ya relacionado. Se le deja en este momento el uso a la palabra a la abogada directora si tiene preguntas al perito. Muchas gracias, honorable jueza, y únicamente pues me adhiero a las preguntas que ha realizado el Ministerio Público. Gracias, abogada. Se deja en este momento la palabra al abogado de la defensa técnica para que realice su contraexamen al perito. Gracias, honorable juzgadora. Continúo con las preguntas al perito. ¿Para qué institución labora su persona? Sí, para la Unidad de Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, INACIF. ¿Cuál es el objeto principal del peritaje realizado por su persona? Pues el fin principal es el poder detectar la composición, morfología y tamaño de las partículas características de residuos o huellas detectadas en controles positivos y controles negativos. ¿Qué método fue utilizado para realizar el peritaje presentado por su persona? Contiene peritaje biológico sobre 3 hisopos que contenían posibles muestras de sangre con el objeto de determinar si las muestras corresponden a sangre humana, así como de las circunstancias del hecho de la muerte de la víctima. Correcto. En todos aquellos casos en los que intervienen armas blancas, es necesario conocer quién ha utilizado el arma blanca y qué tipo de arma se ha utilizado, bien para corroborar una hipótesis de suicidio o bien para confirmar la implicación de un sospechoso en los hechos, o no es necesario conocer quién ha usado el arma. Sí, es necesario saber quién fue la persona y el tipo de arma para saber qué métodos son los que tenemos que aplicar al momento de las pruebas.
Cuando una persona, perdón, cuando se produce un ataque con arma blanca, sucede una serie de reacciones físicas y biológicas en el cuerpo. ¿Puede explicarme la importancia del peritaje con armas blancas? Pues sí, el peritaje es muy importante porque una herida hecha en vivo ocasiona siempre una hemorragia, aunque sea pequeña, coagulando después la sangre. La observación microscópica de un corte hecho en una zona de la herida muestra que unos 15 minutos después aparecen en la zona periférica de la hemorragia nucleares neutrófilos muy abundantes hacia las 2 horas. Es necesario recordar que durante la putrefacción de las heridas sangran soltando sangre líquida. ¿Vale? Em, Al quedar depositadas partículas del arma blanca o la producción de residuos de grasa o aceite, em, ¿cuánto tiempo queda en en las manos de la persona que utiliza el arma o en la vestimenta? Pues siempre pueden darse falsos negativos en situaciones como la aplicación incorrecta de la prueba, el lavado de manos posterior a la utilización, el frote de las manos con alguna prenda en un tiempo mayor a 6 horas o posterior al hecho, o la ausencia de desprendimiento de residuos en armas blancas de diferente estilo. Por eso es conveniente que la prueba utilizada tenga una alta especificidad y sensibilidad, ¿no? ¿Correcto? En el análisis de las heridas sirve como indicio orientativo para evaluar si una persona ha sido agresor, perdón. Sí, el estudio minucioso de la herida, entrada y trayecto puede darnos datos para saber la posición del agresor y la víctima, y esto es más fácil en las heridas anteriores o posteriores que en las laterales. El perito debe tener en cuenta diversas posibilidades, la altura relativa del agresor y la víctima. Correcto. Para poder llevar a cabo la investigación del arma, es necesario tomar muestras de las manos y prendas del sospechoso de haber sido el autor del mismo, ya que, como se ha indicado, la mano que utiliza el arma blanca tiene residuos o huellas dactilares. Sí, claro, es necesario aislar las manos y antebrazos de los sospechosos para evitar pasos negativos y lo mismo con las prendas, ya que quedan residuos del arma y de la sangre. Solamente, honorable jugador. Gracias. En este momento se le informa al señor perito que en efecto ha finalizado su intervención. Se le hace entrega de su documento de identificación, por lo cual puede continuar con sus actividades habituales y si necesita alguna constancia, puede pasar con el secretario. Se tiene por incorporada a la carpeta judicial el documento ya relacionado y se le ordena en este momento el ingreso al testigo propuesto por el Ministerio Público. Por lo tanto, se le ordena el ingreso al testigo propuesto por el Ministerio Público. Buen día, usted fue propuesta como testigo del Ministerio Público para formar parte de este debate ante este juzgado. Por lo tanto, en este momento se le hace la protesta de ley de conformidad con lo establecido en el artículo 219 del Código Procesal Penal. Le pido por favor ponerse de pie y levantar su mano derecha a la altura del hombro y responda. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala en lo que vaya a declarar, señora testigo? Sí, prometo decir la verdad. Gracias. Hago de su conocimiento que fue citada a la sala de audiencias con la finalidad de que declare con relación al hecho de que se juzga, por lo que al momento de hacerlo se conduzca siempre con la verdad. Quien se pronuncie con mentira en este debate se niegue a declarar estando obligado a ello u oculte la verdad puede ser sancionado por el delito de falso testimonio regulado en el artículo 460 del Código Procesal Penal. El responsable de falso testimonio será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. Si el falso testimonio se cometiere en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. ¿Ha comprendido la advertencia, señora? Sí, he comprendido, honorable juez. Gracias. Sucesivamente se le realizarán unas preguntas por lo que se le solicita contestar con la verdad. Indíqueme cuál es su nombre, por favor. ¿Cuál Mi es su nombre nombre, es señora Gabriela testigo? Hernández. Gracias, señora testigo. ¿Qué edad Gabriela tiene? Hernández, ¿Qué edad tiene? 27 años, Gracias. ¿Cuál es su profesión o oficio? ama de casa, Gracias. ¿Su lugar de origen cuál es? guatemalteca. Gracias. ¿Usted conoce o es familiar de la acusada? Sí, la conozco, pero no soy familiar de él.
Gracias. Entonces, en este momento se le concede la palabra al Ministerio Público para que formule sus preguntas, por favor. Muchísimas gracias, honorable juzgadora. Me dirijo a usted, señora testigo. ¿Puede indicarme usted si, bueno, si conocía al señor Carlos Bonilla Cepeda? Sí, lo conozco. Ok, muchas gracias. ¿Usted era amiga del señor Carlos Bonilla o era amiga o es amiga de la señora esposa de Ana Gabriela? Le repito, señora testigo, ¿usted qué relación tenía con el señor Carlos Bonilla? ¿Si era amiga o era o únicamente era amiga o familiar de la señora Ana Gabriela? No era amiga de ninguno de los dos, ni familiar de ninguno de los dos. Simplemente los conocía y yo laboraba para ellos. Ah, ok, perfectamente. Señora, ¿usted iba con frecuencia a la casa de los señores? Me comentaba que usted trabajaba, pero ¿iba todos los días o usted Yo vivía en laboraba. en la residencia de ellos? Le formulo nuevamente la pregunta. ¿Usted vivía en la residencia de ellos o únicamente iba a la residencia de ellos que anteriormente usted comentó que trabajaba para ellos? Únicamente iba de lunes a viernes a laborar para ellos. Ah, ok, perfectamente. ¿Usted vio cuando la señora Ana Gabriela cometió el delito de parricidio en contra del señor? Sí, sí, yo vi. ¿Puede indicarnos usted qué fue lo que usted presenció en ese momento? Sí, con mucho gusto. Yo al momento de estar ahí estaba limpiando el cuarto de la par de la cocina Ujú. cuando escuché que discutían, entonces me acerqué y la señora le gritaba al señor Bonilla de que por qué le era infiel con su mejor amiga. Y cuando comenzaron a forcejear, la señora agarró un cuchillo y se lo insertó al señor y de inmediato cayó al suelo el señor Bonilla, se comenzó a desangrar y rápido murió. Ok, perfecto, gracias. Señora testigo, ¿usted tenía o sabía en su conocimiento o usted podía ver algún comportamiento de parte del señor extraño? O sea, ¿lo notaba él extraño antes de lo que pasara eso o siempre estuvo él sereno en sus labores diarias? Siempre lo notaba extraño, así como que todos los días, de lunes a viernes, cuando yo iba a laborar, siempre lo escuchaba discutiendo con la señora y habían ocasiones que miraba yo a la señora con moretones en la cara y en su piel. Ok, entonces usted sí afirma que la señora sí padecía mucho de violencia intrafamiliar y violencia a la mujer. Sí, sí, así es. Ah, ok, perfecto. ¿Usted también puede acertar que el señor tenía una amante? Sí, Ok, perfecto, gracias. Señora testigo, ¿usted puede indicarnos si la pareja tenía o es padre, son padres de familia? sí, son padres de familia de dos menores. Niños. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, testigo. De mi parte, solamente señora juez. Muchas gracias. Gracias, abogada. Se le concede en este momento la palabra al abogado director si tiene o desea formular algunas preguntas. Muchísimas gracias, honorable juzgadora. Únicamente me adhiero a las preguntas que son realizadas por parte del Ministerio Público. Gracias, abogada.
En este momento se le concede la palabra al abogado de la defensa para que realice sus preguntas en este momento a la testigo, por favor. Gracias, honorable juzgadora. Prefiero a la testigo. ¿Usted tenía conocimiento si la sindicada tenía algún tipo de vicio? No, no tenía ningún tipo de vicio. Ok. ¿Vio una vez usted a la sindicada involucrada en un problema legal? No, ¿En alguna ocasión observó armada a la hoy sindicada? en ninguna ocasión observé armada a la sindicada. ¿Notó algún comportamiento extraño de la sindicada? No, ninguno. ¿Alguna vez vio a la sindicada interactuar con personas sospechosas o de dudosa procedencia, como por ejemplo algún desconocido de por ahí? No, ninguno. ¿Conoce usted a alguien con la que la sindicada pudo haber tenido alguna discusión verbal de manera agresiva o como por ejemplo amenazas o discusiones? No, ninguno. Solamente un honorable juzgadora. Gracias, abogado. Se le concede la palabra a la testigo para que pueda manifestarse y expresar los hechos que presenció. Tiene la palabra, señora testigo. Tiene la palabra, señora testigo. Muchas gracias, honorable juez. Le comento que yo laboraba en la casa de la señora Ana Lucía Gómez Pérez. Estaba en el cuarto de la par de la cocina cuando escuché que discutían. Me acerqué y la señora Ana Lucía decía que el señor Luis Carlos Bonilla Cepeda le decía que qué relación tenía con su mejor amiga. Luego escuché unos golpes, me acerqué más a la puerta y la puerta estaba abierta y vi que estaban peleando y el señor Bonilla en el momento de la pelea empujó a la señora Ana Lucía sobre un inmueble. Entonces la señora Ana Lucía agarró un cuchillo de la cocina y comenzaron a forcejear. La señora Ana Lucía insertó el cuchillo sobre el lado izquierdo del cuello al señor Bonilla, provocando que el señor Bonilla cayera al suelo y se desangrara hasta provocarle la muerte. Únicamente, honorable juez. Gracias. En este momento se le concede la palabra a la fiscal del Ministerio Público para que presente su alegato final. Muchísimas gracias, honorable juzgadora. Señores jueces de ese tribunal, pues la Fiscalía en esta audiencia ha demostrado de la infracción y como de la responsabilidad de la procesada Ana Lucía Gómez Pérez en la comisión del delito tipificado y sancionado en el artículo 131 de nuestro Código Penal, en lo cual establece lo que es el parricidio, ¿verdad? Pues la materialidad de la infracción se ha podido determinar con el testimonio del perito que realizó el reconocimiento de las evidencias, en este caso del cuchillo y de las cámaras de video. Asimismo, del testimonio del perito que realizó la determinación de los hechos de causa de muerte del occiso. Pues finalmente esta fiscalía y como operadores que somos del derecho, pasamos al marco jurídico donde se demostró que en este presente juicio todos los elementos objetivos del tipo penal tipificado en nuestro artículo 279 en su literal G del Código Penal, demostrándose que la acusada actuó como título de autor directo, teniendo en su poder un arma blanca, configurándose de esta manera el delito y demostrando su culpabilidad. Es por ello, honorables juzgadores, que en esta representación de los intereses de nuestro Estado solicitamos que a la sindicada se le condene de pena privativa de libertad y de 45 años, según también lo que establece la punibilidad de nuestro artículo 131 de nuestro Código Penal, y una reparación civil digna de 10,000 quetzales a la familia del occiso por daños causados a la integridad de la familia y 5,000 de daños materiales del bien inmueble del señor occiso. Estos son los alegatos de clausura
por parte de esta fiscalía y bajo su conocimiento y su sabiduría, señora juez, y los jueces también segundos que están únicamente con usted, pues ponemos a su disposición que usted pueda tomarlos en cuenta y poder tomar la decisión correcta, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y esto es lo único por parte de la fiscalía. Gracias, abogada. Tiene en este momento la palabra el abogado director para que presente sus alegatos finales. Muchas gracias, honorable juzgadora. Como abogado director me adhiero al Ministerio Público. Gracias, abogado. Tiene la palabra en este momento entonces el abogado de la defensa técnica para que presente sus alegatos finales. Muchas gracias, honorable juzgadora. Gracias, honorable juzgadora. La defensa, en calidad de la misma, procedo a hacer mi alegato final. El abusador siempre ha sido el victimario y en muchas ocasiones se repite el mismo patrón de abusos como mecanismo de defensa ante esta carga de dolor y de angustia que no fueron debidamente tratados en su momento. Señor juzgador, estoy al frente de usted como defensa de la señora sindicada Ana Lucía Gómez Pérez, de 35 años de edad, casada, madre de 2 hijos que aparentemente sufrían violencia intrafamiliar de parte del señor Oxiso. Los hechos objetos de esta audiencia que ocurren el día del caso, tomando supuestamente por el señor Oxiso, quien se encontraba en el interior de su vivienda con su respectiva amante. La señora sindicada nunca ha tenido una conducta similar, lo cual se probó con los datos de prueba aportados y demás declaraciones de testigos en el momento del proceso. También se debe tomar en cuenta que mi defendida se encuentra en una etapa de crisis financiera en la que no haya manera de cuidar adecuadamente a sus hijos, además de que tiene lapsos de lagunas mentales, las cuales padece después de la muerte de su pareja conyugal, sin olvidar de la conducta pasiva de la señora Ana Lucía Gómez Pérez. Como se mencionó en el desahogo de pruebas y narraciones de los testigos, sin que en su momento como defensa mencioné que los hechos en este caso, procedo a decir lo anterior, que se puede demostrar que hoy mi representada es culpable inconscientemente, llevado por las provocaciones y golpes de su conviviente y de las acusaciones que se realizan, sin mencionar sus infidelidades y conductas agresivas, ya que existen pruebas suficientes para demostrar que fueron durante una laguna mental y que, pues, si bien cometió el delito, no estaba legalmente consciente de sus actos. Según el artículo 391 del Código Procesal Penal y el artículo 26, inciso 4 del Código Penal, en su momento oportuno la defensa solicitará una sentencia de carácter absolutoria y que quede libre del cargo y de la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente en contra de la señora Ana Lucía Gómez Pérez. Por lo antes mencionado, concluye el honorable juzgadora. Gracias, abogado. En este momento se le concede la palabra a la fiscal del ministerio para que presente sus conclusiones, por favor. Muchísimas gracias, honorable juzgadora. Esta fiscalía da como conclusiones fundamentándose siempre en el artículo 382 del Código Procesal Penal, donde se inicia con emitir las conclusiones del caso. Primero, tenemos como mandato constitucional basándonos en los artículos de la Constitución Política, deberes del Estado en su artículo 2, derechos a la vida en su artículo 3 y función del Ministerio Público en su artículo 251 de función del Ministerio Público. Como segundo, tenemos el mandato institucional basándome en los artículos del Código Procesal Penal. Competencia del Ministerio Público en su artículo 46 del Código Procesal Penal y como finalidad del respectivo proceso artículo 5. En ese sentido, esta Fiscalía realiza sus conclusiones en 3 aspectos de vital importancia. Número 1, lo fáctico, que es el hecho por el cual la Fiscalía acusa a la hoy sindicada, hecho del cual dicha persona pues ya tenía en su pleno conocimiento, toda vez que este señora jueza se lo hizo ver al inicio del presente debate y de los hechos de los cuales también se viene tratando desde la apertura del juicio. De lo jurídico, tenemos estipulado y fundamentándonos siempre en nuestro artículo 131 del Código Penal, lo que establece el parricidio. Haciendo lectura del artículo, dice que conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o descendiente a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital,
será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Pues esta fiscalía se fundamenta en este artículo y por último tenemos también lo probado, que es con la declaración testimonial de lo que es el testimonio de la señora Gabriela Hernández con el número de MP 003-840-2022, acta de declaración testimonial de fecha 15 de mayo del año en curso, que es el año 2022. Y tenemos también como la prueba documental el álbum fotográfico que consta de 7 fotografías en la cual se probará la posición de los artículos o del artículo en este caso incautado por la Policía Nacional Civil. Como actora tenemos a la señora sindicada, ¿verdad? Y también tenemos la prueba audiovisual en la cual se contiene un DVD de las cámaras de vigilancia donde se prueba que fue la señora la primera y la única actora del delito cometido. Y también tenemos la prueba pericial de los dictámenes periciales del médico forense o del dictamen pericial del médico forense identificado como CCNN 2022-30-50 y NACIF 2022-129 y CCN-22-30-50 y NACIF 122-130. Pues esta fiscalía tiene como conclusión únicamente, señora jueza, y pues ponemos a su disposición también y en su sabiduría para que usted pueda venir y emitir el decreto correspondiente, ¿verdad? Únicamente, señora juez. Gracias, abogada. Se le concede en este momento la palabra al abogado director del querellante adhesivo para que presente sus conclusiones. Gracias. Se le pregunta al abogado director del querellante adhesivo si tiene algunas conclusiones que presentar. Muchas gracias, honorable juzgadora. Como director nos adherimos al Ministerio Público. Gracias. Le pregunto a la defensa del sindicado para que presente sus conclusiones, por favor. Gracias, honorable juzgadora. De parte de la defensa, mi conclusión es la siguiente. Como conclusiones, ruego y suplico que se tome en consideración que mi representada es una persona trabajadora, madre de familia, muy afectiva y una mujer funcional dentro de la sociedad, pese a no haber tenido problemas en el pasado. Mi representada ha podido adaptarse a la sociedad a pesar de lo que ha vivido y pues para su bien se toma en consideración que mi representada sufrió varios abusos de parte de sus convivientes, sin mencionar las faltas de respeto y traiciones que recibió durante su relación conyugal, situación que ninguna madre de familia debería estar jamás. Por motivo de mi representada, actuó con miedo y un miedo que según lo estableció en el artículo 25 del Código Penal, a través de lo cual lo único que buscaba era proteger su vida, pese al intercambio de golpes que tuvo con su conviviente. Señor juez, tomemos en consideración que mi representada es la única proveedora de su familia, que lleva sustento a la misma y que dependen económicamente y psicológica y moralmente, perdón. Además de que ella es la única que se quedó como sustento de la misma. Para combinar, recordemos que los hijos de mi representada son lo más preciado que ella puede tener. Y considero que cualquier madre amorosa y afectiva haría cualquier cosa por ellos. Ruego que se tome en consideración los medios de prueba presentados por la defensa técnica, así como los testimonios de las personas que vieron o presenciaron el hecho, donde indican pues que en esta audiencia se tome, por ejemplo, sus testimonios. Y eso sería solamente, honorable juzgadora. Gracias, abogado. En este momento se le concede la palabra al fiscal del Ministerio Público para que presente sus réplicas. Muchísimas gracias, honorable juzgadora. Pues en este día consideramos importante que la honorable juzgadora y sus acompañantes puedan tomar en cuenta que a lo largo de las declaraciones de parte de la sindicada, pues no se tomó ninguna íntima relación breve y que se tiene también con el actor intelectual y tampoco ni se integran algún tipo de características sobre los mismos y también por lo cual se percibe la poca credibilidad de sus argumentos, por lo cual consideramos y que la conducta o supuesta fragilidad de la sindicada no desvirtúa el hecho que por decisión se realizó únicamente. Gracias, abogada.
Se le concede en este momento la palabra al abogado director para que presente réplicas. Muchas gracias, honorable juzgadora. Nos adherimos al Ministerio Público. Gracias, abogado. Se le concede entonces la palabra al abogado de la defensa de la sindicada para que pueda presentar sus réplicas, por favor. Gracias, honorable juzgadora. La defensa considera importante que el honorable juzgador considere que la declaración de mi defendida la narró de manera lógica y clara en relación al caso, demostrando su cooperación, lo cual no quita el hecho que hoy se plantea, más sin embargo se debe tomar en cuenta que el hecho punible se llevó con ciertas circunstancias y ciertos motivos. Solamente, honorable juzgador. Gracias, gracias, abogado. En este momento le concedo la palabra a la sindicada si tiene algo más que plantear en este momento. Sí, honorable juez, voy a realizar mi declaración. Le comento, señora juez, que el señor Luis Carlos Bonilla Cepeda me era infiel en cuanta mujer se le apareciera enfrente. Yo le escuchaba hablar con mujeres por teléfono y escuchaba yo que les decía que a él no le importaba lo que lo escuchara su esposa. Su esposa no, y les decía que su esposa no valía nada y solo eso, señora juez, y no solo eso, señora juez, él me pegaba casi todos los días y me forzaba. Y por la fuerza que tiene un hombre, aunque me opusiera, siempre resultaba yo súper golpeada y me pegaba por cosa de nada. Él me golpeaba delante de mis 2 menores hijas, señora juez. Por favor, les suplico que tome en consideración mi declaración y espero haya bastado las pruebas presentadas por parte de mi abogado defensor. Únicamente, honorable juez. Gracias. Con base a todos los argumentos que han planteado ese Tribunal de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Guatemala y departamento de Guatemala, el día de hoy, 18 de octubre del año 2022, siendo las 12 del mediodía con 30 minutos, en nombre del pueblo de Guatemala, este tribunal dicta sentencia en el juicio oral y público en contra de la procesada Ana Lucía Gómez Pérez por el delito de parricidio, según lo que establece el Código Penal. Quien, conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o descendiente a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años de prisión. Entonces, como juez me fundamento en los artículos 385, 386 y 388 del Código Procesal Penal y estimo que la valoración de los órganos de prueba diligenciados en el debate constituye una de las etapas más importantes del procedimiento probatorio para arribar a un juicio. Esto entonces, basado en las pruebas recabadas, estas consisten en periciales, testimoniales, documentales, en las cuales se demuestra la participación de la participación de la hoy sindicada, quien en efecto actuó como autora intelectual del delito de parricidio y utilizando la sana crítica razonada, la lógica y la experiencia vivida. Por lo tanto, este tribunal, conforme al artículo antes mencionado, declara a la señora Ana Lucía Gómez Pérez a la pena máxima de 50 años inconmutables con prisión del delito de parricidio, haciendo uso de los artículos 12, 8, 14, 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los artículos 1, 20, 21, 26, 173 y 174 del Código Penal, los cuales deberán cumplirse en el Centro de Detención Santa Teresita de la Zona 18, por lo cual, siendo las 12 horas del mediodía con 35 minutos, se cierra la presente audiencia de debate oral y público.